Mesa, al que accedió el portal EconoJournal y que explica qué va a pasar con la generación de energía en el verano y qué va a pasar con la demanda. Roberto Bellato está del otro lado de la línea, es la persona que escribió esta nota para EconoJournal y le agradecemos que haya tenido tiempo para hablar con nosotros. Roberto, buen día, ¿cómo estás? Joaquín Bardón es mi nombre, Hola, Julio Azeta es mi compañera de todas las mañanas. hola, muy buenos días a todos y bueno, gracias por la llamada. Bueno, gracias a vos, Roberto, por el tiempo. A ver, la nota no se le dio tanta importancia en otros medios. Yo sé que algunos medios, obviamente, que están posicionados en la vereda de enfrente de Milei, lo tiraron como un título rimbombante, pero no explicaron muy bien el fondo de la cuestión. ¿Qué dice el informe de Camesa y qué prevés vos que puede llegar a pasar finalmente? El informe es algo que realiza Camesa, que es la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, es decir, la oferta y la demanda, y por lo tanto también prevé lo que va a suceder en el mercado eléctrico en todo el país. Es una compañía que está que es del gobierno, es decir, Ujú. es un informe oficial que analiza la oferta y la demanda para el verano. En realidad es un informe habitual de Camesa. Lo que pasa es que lo que prevé es que por la generación disponible que va a tener el país en el verano, podría llegar a haber cortes masivos porque no alcanzaría esa generación. Es Ujú. decir, vos tenés la generación térmica de las represas hidroeléctricas, los parques nuevos de generación renovable, más la energía nuclear, a partir de las tres centrales, es decir, la de Córdoba de Embalse y Atucha 1 y 2 en la provincia de Buenos Aires. Juntando todo eso, Sí. obviamente Camesa también suma las importaciones de Ujú. energía que son habituales en la región. Argentina importa mucha energía de Brasil, porque Brasil tiene un excedente por sus represas. Bueno, esto es normal, pero calculando el máximo de importación, el máximo de generación de todas las plantas que mencioné recién, más el máximo de la utilización de las reservas disponibles que tiene el mercado, que tiene normativamente la Argentina, reservas de generación de energía, ¿no? Utilizando todo eso en los picos de calor cada vez más habituales en el verano, Hola. la generación Ujú. para cubrir la demanda. ¿En qué se basa Camesa? El informe este que me parece que es importante recalcarlo, es un informe oficial, es decir, que pasó por todos los despachos oficiales competentes al área energética de gobierno. Eh, Se basa en el récord histórico de la demanda, es decir, el consumo energético sucedió este año, fue el 1 de febrero y fue de 29.000, lo tengo acá el dato, para que así soy un poquito más preciso, 29.653 megawatts. ¿Qué dice el informe? Que podría llegar a haber picos de casi 31.000 Ah, la mierda. megawatts, es decir, más de 1.000 de aquel récord del pico, mejor dicho, de consumo del 1 de febrero. Lo que está diciendo Camesa es que si sucede esto, no va a alcanzar la energía, entonces podría haber cortes masivos. Por un problema, insisto, de generación, por lo menos en donde hay cortes en el verano, Ujú. no sé, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y es muy habitual que haya cortes en pico de consumo, Ujú. sobre todo en el verano, pero también en invierno, pero acá en la ciudad de Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, mejor dicho, es por un problema de distribución de las redes viejas, de los cables viejos, no aguantan los transformadores, no sé, por el pico de consumo estalla alguna estación transformadora, como sucedió este verano en Ezeiza. Bueno, pero estamos hablando de las redes de distribución. Acá lo que dice Camesa, que es lo novedoso, que es oficial por un lado, y lo otro es que es en el parque de generación. Y ahí hay que prestarle mucha atención porque puede quedar corta la generación de energía en la Argentina el próximo verano. Roberto, en el informe que vos publicás, que como decís es oficial y además hiciste la distinción en tu alocución de que pasó por todas las oficinas y secretarías del gobierno nacional,
¿No habría que empezar a pensar en un plan de contingencia? Porque Camesa en ese mismo informe que vos mencionás dice, de no mediar mayores importaciones, no va a haber servicio por diferentes periodos y lapsos de tiempo en esos picos de calor. Totalmente, sí, sí, sí. No, claro, Camesa mide el máximo de importación disponible, por ejemplo, que son 2.500 megawatts desde Brasil. No, Argentina no, o sea, por las redes de alta tensión no podés importar más. Ujú. Entonces ahí tenés un tope. Bueno, así con todas las fuentes. Sí, totalmente. Incluso este año el gobierno, con esto de las obras públicas y el nuevo gobierno y su política respecto de cómo se tienen que regular o no los mercados, que va por otro canal, o por otro, es otro tema que también interesante, ¿no? Por desmerecerlo, obviamente, pero dio de baja una licitación para construir plantas de generación térmica. Que Sí. ahí vos podías llegar a tener alguna planta activa, operativa para el verano. Bueno, ahí tenés más disponibilidad en la generación. Bueno, esto lo suspendió. Por el otro lado, no se conoce algún plan de contingencia o alguna reacción rápida del gobierno. Estamos hablando de Secretaría de Energía, Camesa, incluso esto podría ser hasta la Casa Rosada, porque si no hace nada, podría llegar a tener un problemón por cortes masivos, incluso con previo aviso y demás. Ahí es una imagen, es como cuando no hay nafta o no hay gas, bueno, acá no Sí. habría energía. Entonces, es una situación que el gobierno debería prestar atención. Lo que sí se conoce, hasta ahora no había hecho ningún anuncio ni nada. Sí, el gobierno estaría, lo digo en potencial, evaluando, porque se conoció en los últimos días, es que postergaría la parada de Atucha 1, que estaba programada para el 29 de septiembre, es decir, para un mes, para empezar las obras de la extensión de la vida útil. Unas obras que iba la planta Atucha 1 en Zárate, iba a frenar ahora el 29 de septiembre, iban a extender la vida útil, una obra que dura 2 años, para que funcione la planta nuclear 25 o 30 años más. Pero claro, si frenás a Tucha 1, te quedás sin 360 megawatts para cubrir este pico en el verano. Entonces el gobierno, una de las medidas que no tomó ninguna decisión todavía, pero que estaría evaluando, es patear para adelante el parate en Atucha 1, pero nada más que esto, nada más que esto. En el medio también tuviste centrales, una central que se inundó en el sur por falta de obras. Digo, no da la sensación de que haya mucho, ni siquiera te digo trabajo en equipo, pero proyección del Ejecutivo Nacional para pensar en cómo resolver esto. Pienso también en sectores como acá Bahía Blanca, Roberto, que tenemos Sí, parque sí, industrial y polo petroquímico. ¿Qué respuesta le van a dar a estas empresas? Que sin energía no, básicamente no funciona totalmente. nada. Totalmente. Eso por un lado, que ahí es una demanda que encima no es prioritaria, porque vos tenés los usuarios, perdón, los usuarios residenciales, tenés también el sector comercial, está lo que es un polo industrial, tenés los usuarios o la demanda de grandes consumos. Bueno, ahí tenés todo un panorama de qué hacer. Me imagino que en las grandes plantas, con previo aviso, bueno, sufrirá más la producción y los equipos de las empresas se deteriorarán un poco más rápido, porque arrancar y frenar, bueno, ahí tendríamos que ir por cada segmento, cuál sería el impacto, pero sí, 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 ahí se va a resentir. Yo creo que también se va a resentir en el humor social, porque por ahí los cortes para cubrir siempre estamos hablando del pico de la demanda, es decir, Ujú. el consumo que tenés en una ola de calor, por ejemplo, que es cuando, no sé, por ejemplo, no baja la temperatura mínima, es decir, a la noche de 28, 27 grados. Esos días, esa sucesión de días agobiantes de, no sé, 2, 3, 4 días, donde la mínima está en 26, 27, ni que hablar que a las 2, 3 de la tarde, en la máxima, por ahí llega a 40. Bueno, en ese momento, por ahí no es periodos largos. Lo que pasa es que en ese momento
cuando más se necesita energía, o sea, se necesita siempre, ¿no? Pero cuando hay una demanda incluso hasta por salud, y bueno, mucho, hay un efecto dominó claro de la necesidad que tenemos en la vida cotidiana del uso de la energía. Bueno, en ese momento, Gamesa lo que está diciendo es que podría faltar energía, por lo tanto, producirse cortes masivos. Ahí está el punto. Las empresas que son las que, ay, me sale movilizan, pero no, las transportadoras de energía, como por ejemplo EDES acá en Bahía Blanca, hay un sinfín de empresas. ¿Le han planteado algo a Gamesa o al gobierno nacional? Porque después, o sea, a Gamesa no lo conoce nadie, básicamente van a ir a tocar la puerta de las transportadoras. Claro, exactamente. Transportadoras y distribuidoras. Y Es decir, distribuidoras, perdón. exactamente, esos dos segmentos. Pero, como decíamos antes, el problema acá, o la advertencia de Gamesa, es en el otro segmento, es en el segmento de generación. Hasta ahora no se conoce información de que estén diseñando algún plan de contingencia como para tener una reacción rápida en ese pico de consumo y no ir a un corte masivo programado y hay que avisarle a la sociedad que vas a hacer un corte, bueno, y demás. Hasta ahora no se conoce eso. Lo que sí el informe de Gamesa evalúa, esto es importante por ahí remarcarlo, dice, a ver, ¿qué plantas de generación voy a tener disponibles para el verano? Entonces calcula toda la generación disponible máxima en las plantas térmicas, en las hidráulicas, en los parques de renovables, perdón, y como decíamos antes, la nuclear. Ahí evalúa lo disponible y dice, bueno, Argentina va a tener esto, sumando reservas más importaciones. Ni hablar, y Gamesa lo remarca en el informe, ni hablar si pasa algo y vos empezás a tener generación disponible que por algún problema, que puede pasar, se rompe alguna turbina, una máquina, y esa generación vos ya la pasás a indisponible. Claro. Entonces ahí tenés menos capacidad, es decir, te va a costar más todavía llegar a cubrir ese pico de consumo, que es muy normal que suceda, que una planta de generación térmica por ahí que tiene 2 turbinas, tiene que entrar a cambiar un repuesto en una de las 2, entonces ahí tenés menos generación. Todo esto Gamesa lo tiene en cuenta. El cálculo del informe de Gamesa es sobre lo máximo, sin tener en cuenta algún acontecimiento, mala suerte, lo que sea. Claro, sí, ni hablar. Roberto, te agradecemos por tu tiempo y te molestamos mucho si te vamos preguntando durante el mes de septiembre cómo viene la mano, porque, viste, nosotros laburamos con streaming y con radio, si nos vamos a quedar sin luz, por lo menos pasanos data un poquito antes de tiempo. Dale, a mí también me serviría. No hay problema, por supuesto no hay problema, me parece que en septiembre con este tema va a ser para prestarle atención, ahí poner un ojo en lo que haga Nucleoeléctrica Argentina en coordinación con la Secretaría de Energía, es decir, con el gobierno, para ver qué hace con Atucha 1. Ok, bien.